una vez que se entiende un proceso, obviamente describe en realidad un proceso. Eso se hace yendo a las diferentes oficinas que hacen a un proceso, ¿no? Por ejemplo, en las compras, el proceso de compras empieza con la preparación de la orden de compra, y una vez que se prepara la orden de compra, pues va seguramente al departamento de adquisiciones. Y nos van describiendo todo eso, ¿no? Cómo es que se prepara la orden de compra en 2 copias, 3 copias, etcétera. Y la idea fundamental es hacer luego los recorridos. O sea, si les escribo de otra manera, voy a ver aquí si tengo algún proceso de compras. Quiero uno bien simple para que pueda hacerles una explicación. A ver si este nos sirve. No, este es muy grande. A ver, no, creo que tenía uno de la Wood Factory Wood. Ahí está la Wood Manufacturing. Bueno, lo vamos a encontrar luego. En todo caso, no confundir el hecho de que va a hacer uno pruebas de controles con pruebas de recorrido. Y ahí habíamos descrito que en el proceso de auditoría todavía estamos en la fase de planeación y realizar los programas para entrar a hacer controles, pruebas de controles, ¿no? Entonces hay que entender un proceso desde, por ejemplo, si es que tengo ventas, el pedido de la venta, el crédito, la facturación, la entrega del producto, las cobranzas, hasta el depósito del dinero. Todo eso hace un flujo que uno debe entender, pero nos describen, y cuando nos describen esto o nos entregan en sus manuales de procedimientos, pues no sabemos si eso es verdad o no.
Y para saber si esto es verdad, si existen los archivos, si existen los registros que dicen que está en el flujo, entonces nosotros hacemos prueba con un solo con un solo registro, con una sola transacción, ¿ok? Para realmente en estas clases de transacciones probar que esos archivos, registros, documentos existen, ¿no? No estamos todavía sabiendo si están muy bien, si son efectivos o están bien diseñados. Solamente estamos probando que esos existen, ¿ok? Estamos en la fase de evaluación de controles y nos habíamos quedado aquí. ¿Qué es en realidad un recorrido? ¿No? Como decía antes, este es un ejemplo de ventas. Se hace el pedido de ventas, se obtienen los créditos, la facturación, hasta el registro contable. O sea, desde el inicio, el procesamiento y el registro. ¿Qué es una prueba de recorrido? Es seguir una sola transacción, solamente una, pero cuidado, una transacción por cada clase de transacción. Si se tiene una transacción de ventas al crédito, hay que tomar una transacción de ventas al crédito y ver cómo es que se procesa y cómo existen los documentos que hacen a esa transacción. ¿Qué es diferente a la transacción de ventas en efectivo? Que hay que hacer un seguimiento de la única venta de la única transacción, una sola transacción de la venta en efectivo. Si es de otorgación de crédito, digamos, en un banco existirían 5 o 6 tipos de créditos que otorgan: créditos de consumo, créditos comerciales, créditos empresariales, crédito o microcrédito. Por cada uno de esos hay que hacer un flujograma por clase de transacción y por lo tanto hay que hacer un recorrido, ¿no? A través de ese proceso que tiene la entidad, y incluido comprobar si hay sistemas de información, ¿ok? Si están los sistemas de información hasta el momento en que se registre en los estados financieros o en los libros de la entidad, ¿ok? Usando obviamente los mismos documentos y la misma tecnología, ¿ok? Entrevistando a las dueñas o a los dueños de los controles, entrevistando al que realmente hace el registro contable o realmente el que prepara la factura. Eso es lo que hay que hacer. No hay que dejar en esta prueba de recorrido que simplemente alguien nos describa idealmente. No es una descripción ideal, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Sino aquí es probar realmente que cada uno de los procesos que nos dijeron existe. Entonces, hay que entender el flujo de las transacciones. Hay que verificar lo que puede fallar. Esto es muy importante porque al momento que estamos haciendo esa descripción, esa prueba de recorrido, la mente de ustedes tiene que estar atento en algo que puede fallar o el potencial error. Ejemplo de potencial error de lo que puede fallar es que hayan mercaderías que se entreguen
y que no estén facturados. Eso podría fallar. O que haya mercadería que se haya facturado y que no se haya entregado. En ese caso, si está hecha la factura, está hecho el asiento de cuentas por cobrar contra ventas. Pero como no se ha entregado el producto por nota de remisión, le falta el segundo asiento. Un segundo asiento que sería costo de ventas contra inventarios. Entonces, el estado de resultados estaría mal. Se dan cuenta, estarían registradas las ventas, pero no estaría registrado el costo de ventas. Eso estaría saliendo mal. En la prueba de recorrido uno tiene que darse cuenta si de situaciones, por ejemplo, a ver qué puede estar mal. La facturación se realiza en forma manual. Qué interesante. Bien, si eso es así, entonces el cálculo de los precios, de la cantidad de ventas, que es cantidad, multiplicado por el precio unitario, puede estar manualmente, puede ser que esté mal calculado. Eso puede ser una falla. Entonces tenemos que estar atentos a qué puede salir mal. Puede ser un problema de utilización inadecuada del proceso, utilización inadecuada de un método, una medición, de una evaluación, en cálculos mucho más complejos, muy complejos, por ejemplo, en existencia de gasolina, existencia de gas, participan el, la temperatura, la presión, ¿ok? Entonces, los cálculos son complejos para determinar cuánto de gas existe. Entonces, para eso, obviamente, uno va pensando, en el cálculo complejo, algo puede salir mal, ¿no? Entonces, por eso dice lo que puede fallar en el proceso. Entonces, no es solamente pensar en el recorrido y ver los documentos, sino ya estar identificando algo que puede fallar, algo significativo que puede fallar, ¿ok? Bien, por ejemplo, la entrega de productos que no se haya facturado. Y también hay que identificar en este recorrido, ¿no?, cuáles son los controles implementados por la gerencia, ¿no? Además, cuáles son los controles que previenen o detectan oportunamente los errores o las incorrecciones materiales. ¿Cómo hacemos este trabajo? ¿Cómo lo realizamos? Lo realizamos mediante 3 procedimientos. Eso siempre va a estar establecido en la guía de aplicación. Siempre va a estar establecida en esta guía que les voy a mostrar. En la guía que tienen ustedes a la mano, en el volumen 1, aquí, en el capítulo 8, les van a decir, ¿y cómo se hace esa identificación? Siempre existen estos 3 procedimientos. Son a través de investigaciones, o sea, eso quiere decir, si lo ven de otra manera,
Caramba, ahí está. Son indagaciones con la gerencia, pero después son indagaciones con los dueños, entre comillas, con los dueños de los procesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gerencia nos va a dar un panorama general. Nos va a decir, sí, las ventas se realizan de esta manera. Eso es lo que tiene en su cabeza. Piensa que todo lo que él diga es lo ideal, pero suele ser que lo que dice en teoría la gerencia a veces no es verdad. Por lo tanto, es mejor entrevistarse con los dueños del proceso. ¿Ok? Luego, hay que hacer observación e inspección. Por ejemplo, pedir manuales, pedir el diagrama de flujo o el manual de procedimientos. Inspeccionar ese manual. Y luego, si el manual dice existen participando 3, 4 personas u otros registros, entonces hay que ir a hacer pruebas de observación. O inspección de esos documentos. Y en algunos casos, obviamente para seguir haciendo identificando ciertos riesgos, efectuar pruebas analíticas. Entonces, de eso está hablando. Cuando se hacen pruebas de recorrido, hay que hacer combinación de pruebas de indagación pruebas de observación e inspección de los documentos que vayan a ser más relevantes. Hay que entrevistarse con el personal. Hay que hacer entrevistas con el personal de la entidad. Pero como hace un rato yo decía, sobre todo con los dueños del proceso. ¿Sí? Entonces, con ellos hay que entrevistarse y no buscar una persona ideal. O sea, quiero decir, el gerente de comercialización, que en su cabeza puede describirles todavía. No, aquí ya no se trata de describir, aquí se trata de probar, de inspeccionar, de observar. Por otra parte, puede ser que en ese momento tengamos que hacer estos procedimientos y otra vez estemos atentos en las indagaciones de incluir preguntas si hay una posibilidad de omitir los controles. Entonces las indagaciones un poquito van más allá de simplemente ver aún la transacción, sino las preguntas van en busca de riesgos. ¿Ok? Y además, obviamente también eso nos va a llevar a distinguir los diferentes tipos de transacciones que se tienen en el proceso.
Entonces, debemos además ir en busca de atributos. ¿Ok? Por ejemplo, en esta prueba de recorrido vamos a ver los documentos, vamos a ver libros. Veamos algún libro, algún documento, ¿no? Digamos la factura, que es lo más común que ustedes conocen, ¿no? Entonces, una factura como esta, que estoy tomando de internet, una factura cualquiera, bien, esta factura, digamos que estamos haciendo una prueba de recorrido y nos encontramos con esta factura. Y lo primero que ustedes tienen que tratar de identificar aquí, ¿cuáles son los atributos que tiene esta factura? Por ejemplo, tiene el número de la factura. Eso es muy importante porque eso va a comprobarme la aseveración de integridad después. Tiene la fecha. Tiene el cliente. Para la imputación contable tiene la identificación del cliente. Entonces eso quiere decir que cuando se impute a un cliente hay poca probabilidad de equivocarse, ¿no? Tiene como atributos qué producto o qué servicio se le está otorgando. Tiene establecida la cantidad, el precio unitario y finalmente el monto total. Entonces, esta factura tiene muchos atributos. Eso es, hay que tratar de identificar y decir, ajá, ahí la factura tiene ciertos atributos. Y si ven un registro, a ver si encontramos un registro en todo esto, ¿no? Un libro de ventas, por decir, o un libro de órdenes de compra. A ver, vamos a ver si un libro de ventas. Aquí hay un libro de ventas, a ver este. Bien, este libro de ventas. Este es un libro de ventas y también este libro de ventas, para seguir haciendo las pruebas, luego, en la prueba de recorrido, tenemos que hacer identificación si realmente este libro de ventas tiene todos los atributos que serán necesarios. Entonces tenemos igual la cantidad, el concepto, el precio unitario, el total. Parece que no está muy bien diseñado, porque me interesa saber que el libro de ventas además debería ayudarnos a cumplir o a ayudarle en esa empresa a cumplir con los pagos de impuestos. Entonces debería tener además el cálculo del IVA o lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, así vamos analizando. Por ejemplo, aquí tengo otro libro de ventas. Pareciera que este libro de ventas es más completo.
¿ok? Aquí tengo un registro de ventas y tiene muchos atributos, ¿ok? Tiene hasta definido el precio neto, quién es el comprador, su número, su nombre, cuánto se ha vendido, cómo se calcula el IVA, el monto de IVA incluido, etcétera. Entonces, este parece ser algo que tiene mayores atributos. A eso se llaman atributos. Entonces, cuando hagan el recorrido, también tienen que ir en busca de los atributos. Como dice ahí, el número de factura, la orden de compra, ¿no? El NIT, en este caso el NIT, etcétera. ¿Ok? Deben estar atentos a los documentos que van a ser examinados, incluido las características identificadoras de documentos revisados. Estoy hablando otra vez de las facturas, de los contratos, etcétera. Deben estar atentos en ver si es que ese procesamiento de información se realiza a través de alguna aplicación de informática, con qué programa, si son módulos integrados, si son módulos separados, ¿no? Entonces, y sus interfaces, todo eso tiene que estar identificados. Describir las áreas visitadas, o sea, un proceso de ventas tiene el área de facturación, hay que ir al área de facturación. Tiene un área de despachos, hay que ir al área de despachos. ¿Ok? Y todo debe estar debidamente documentado. ¿Cuál ha sido la fecha de entrevista? ¿Cuál ha sido la fecha de inspección de los documentos? ¿No? ¿Con qué personal se ha entrevistado? Todo eso se describe en la prueba de recorrido. Esto ya lo hemos visto. Desde el inicio hasta el registro completo, desde que se inicia la transacción hasta que llega a la contabilidad y se registra. No, ya les decía, en tecnología de información y aplicación también de normas de contabilidad, aplicación de NIF o aplicación de normas contables bolivianas, cómo es que se reconoce, cómo se mide, cómo se revela, cómo se edita, cómo se valida, cómo se calcula, ¿no? Cómo se concilia, cómo se realizan esos procedimientos automáticos o manuales. Todo eso tiene sentido en esta prueba de recorrido. También es bien importante saber de dónde van a salir las bases de datos de la auditoría. O sea, en algún momento vamos a requerir jalar información, por decir, las propias ventas, ya dijimos, tendrán pues el libro de ventas, ¿no? El libro de ventas, o por decir, todos los meses la empresa prepara una relación de antigüedad de saldos de los clientes para identificar cuáles son morosos. Nosotros en un momento vamos a pedir esa información, vamos a recabar esa información para hacer nuestras pruebas. Si eso es así, eso se llama IP. ¿Qué es un IP? Es información preparada por la entidad y que va a servir a la auditoría. Eso también tiene que estar identificado. ¿Por qué? Porque eso que nos vayan a proveer como información debe tener una comprobación de su integridad. ¿Ok? Ya en los papeles de trabajo, en algún lugar de los papeles de trabajo va a estar esto. O
sea, si nosotros vamos en busca de un índice de papeles de trabajo como este, todo lo que se hace se documenta. Entonces, tengo un índice de papel de trabajo donde están las actividades previas, donde está la fase de planificación de auditoría, donde está la fase de evaluación de los controles, donde está la fase final, las pruebas sustantivas, perdón, antes, y donde está la última fase, que es la de preparar, la 5, que es preparar los informes, concluir y preparar los informes. Entonces la pregunta es, ¿en qué fase estamos ahorita? Estamos en la fase de controles, ¿ok? Donde cuando descubramos, más bien describamos en esta fase, por ejemplo, el área de ventas y cobranzas, entonces va a estar el flujograma inmediatamente la comprobación del flujograma a través de pruebas de recorrido. Eso está diciendo. ¿Dónde está? Debajo del flujograma la prueba de recorrido. Preguntas hasta aquí. Bien, vamos adelante. Entonces, cuando tengan una factura, busquen, ya les digo, los atributos. Y sáquenle una toma a la factura, como en este caso, y concluyan. Digan, en base al recorrido, se confirmó el cumplimiento del control haciendo seguimiento de una transacción, ¿no? Y ahí están varios atributos marcados. Entonces, eso va a dar fe, evidencia de que hicieron el trabajo y fueron en busca de los atributos, de que hicieron el recorrido. Todo debe quedar debidamente documentado. ¿Ok? Bien, ya entrando a, esto, a los flujogramas, en realidad, hace un rato ya quería buscar un flujograma para mostrarles. Voy a volver a intentar, a ver si está en otra parte que se llama curso de diagramas. A ver si encontramos. Voy a intentar nuevamente flujogramación. Aquí estoy viendo. Aquí está. Entonces aquí un casito. No, este está muy chiquito. Este. Es chiquito, pero es completo. Ahí está. Este es un diagrama de flujo de cuentas por compras y cuentas por pagar. Entonces, donde estoy describiendo, a ver, voy a tratar de tomar esto para nuestros, lo llevaré a nuestro
No. Otro. Ahora sí. Voy a arrastrar este flujo ahí. Ahí está. Ahora lo he puesto en nuestras diapositivas. Entonces digo, fíjense ustedes que el diagrama de flujo de esta empresa tiene de compras, participa un señor Landover en el departamento de compras. Hay un departamento de recepción de los productos que hemos comprado, que maneja el señor Grant. Todos los registros contables se realizan en el departamento de contabilidad y participa el señor Fox. ¿Ok? Vamos más a la derecha. Y finalmente también aquí participa, hay un señor que hace la función de contralor, que es el señor Gould. Ven que, para empezar, dicen que existen esas 4 áreas, y en la prueba de recorrido yo voy a ir a ver que existan realmente esas 4 áreas. Eso nomás es la prueba de observación. Luego el flujograma tendrá una descripción que si yo les describo, a ver, voy a tratar de leer este flujograma para que vean que es muy práctico. Bien. En este flujograma, todo empieza cuando por teléfono alguien pide algún material que se compre y le piden al señor Landover en el departamento de compras. Inmediatamente, el señor Landover prepara una orden de compra en 3 tantos, 1, 2 y 3. La copia 1, además esto tiene un control bien importante, está prenumerado, no es cualquier orden de compra. Luego, la copia 1 se va al proveedor. La copia 2 de la orden de compra se va al departamento de contabilidad, donde el departamento de contabilidad asigna un número de proveedor y la clave del producto que se está comprando. La copia 3 se queda en el departamento de compras en un archivo temporal, una bandeja, digamos, ahí está, es una bandeja de escritorio, y ahí se queda hasta que el embarque esté completo, ¿no? Si el embarque está completo, entonces con el documento que me da fe a que ya se compró y que ya entró a almacenes, que en este caso es un vale de entrada azul, se junta y se archiva en forma definitiva y uno ya está satisfecho de que se compró de la materia prima o la materia o el material, lo que sea, y que el embarque está completo. Si está incompleto, vuelve al archivo temporal. Por otra parte, ¿no? También aquí se está describiendo que en otro momento se recibe la mercadería. Cuando se recibe la mercadería, llega la nota de remisión que ha mandado el proveedor.
se pone las iniciales, la recepción, la verificación y se compara con la orden de compra. Porque teníamos en el área de recepción, teníamos una copia, ¿recuerdan ustedes?, de la orden de compra. Número 2, que ahora que ha llegado la mercadería, la cotejamos, comparamos para saber si eso es lo que hemos pedido y ver si el embarque estuvo completo. Si eso es así, entonces se prepara en este departamento que es de recepción un vale de entrada por el ingreso de la mercadería, ¿no? En 4 tantos, con diferentes colores. Un vale de entrada amarillo, uno rosa, uno verde y azul. El vale de entrada amarillo se queda con la mercadería, está colada en la mercadería, ahí se amarra, se pega, lo que sea. Y además está inicialado, está con la rúbrica. Sí. La copia verde se lleva a otro departamento que es de inventarios. Con esa copia verde se registra en el Cardex de inventarios. Ese es otro flujo. Aquí está. La copia azul, fíjense, se ha ido ahí al departamento de adquisiciones o de compras para saber si el embarque estuvo completo. Eso ya lo hemos visto. ¿Ok? Ahora, una vez que llegó el vale de entrada, se hizo el vale de entrada y llegó la nota de remisión del cliente, juntos todos esos documentos, el vale de entrada amarillo y la nota de remisión, se van al departamento de contabilidad. En el departamento de contabilidad, que es otra transacción, lo voy a marcar con otro color, verde, digamos, llega la factura. Y como antes habían llegado estos 2 documentos, se cotejan. La factura que sea igual al vale de entrada y la nota de remisión con cantidades, etcétera, del cliente. La nota de factura, la factura, la nota el vale de entrada y la nota de remisión se anexan, se hace un paquete. Con base en ese paquete se prepara un voucher inicialado de cuentas por pagar. Ese voucher se junta a esos documentos y ahora esos documentos son un paquete que tiene, a ver, aquí además las formas están, que tiene un CPP, un voucher de cuentas por pagar. Aquí está, fíjense. El voucher de cuentas por pagar ahora está junto a la factura, junto al vale de entrada de la mercadería y junto a la nota de remisión del proveedor. Y con eso se registra en el diario de compras. El asiento contable que se hace con todos estos documentos se carga a cuenta de compras y se abona a cuentas por pagar. Ese es el asiento. Posteriormente dice, mensualmente, y ese es otro control, lo voy a poner con otro tipo de color para ustedes. Mensualmente se prepara un RPCPP. ¿Qué es eso? Está aquí. Una relación de cuentas por pagar. Mensualmente se prepara un informe, un IP,
que es cuánto se debe y a quiénes. Esa relación de cuentas por pagar, ¿no? Sirve para hacer los pases mensuales al mayor. Sí, se coteja contra el mayor y se archiva. Mientras tanto, al vencimiento del pago, se tenía todo este paquete, se saca el paquete de las cuentas por pagar, ahí está la factura del proveedor, está el vale de entrada y la nota de remisión. Con eso se prepara un cheque. Ese es otro acto. Entonces voy a ponerlo con otro color. Se me están acabando los colores. Voy a retornar al celeste. Digo, con todos estos documentos se prepara un cheque en 2 tantos. El cheque está prenumerado. Y con eso se registra en el diario de egresos. El asiento contable se carga cuentas por pagar y se abona a bancos porque se ha emitido el cheque. El cheque con todos los documentos se junta y se envía a esta área que es el contralor. El contralor firma los cheques, fíjense, hay una F ahí, y marca todos los documentos como comprobados antes de firmar. Y otra vez los devuelve al área de cuentas por pagar. Una vez que devuelva al área de cuentas por pagar, agarra el cheque, el señor de cuentas por pagar, y se lo entrega al proveedor. Y el resto de los documentos, esta partecita de aquí, los archiva en un archivo permanente. ¿Ok? El contralor, por otra parte, esta es otra transacción diferente, lo voy a marcar con lila. Todos los meses recibe del banco un extracto bancario. Y con el diario de egresos, ¿no? Hacen una conciliación bancaria, el cual se anexa al extracto bancario y se archiva donde el señor Gold, que es el contralor. Ese es el proceso de compras. Este es un proceso de compras chiquitito, pero nos ha ayudado a ver cómo se hace una flujogramación y ustedes ya pueden tener la descripción de cómo se realiza la compra, que está marcado aquí con celeste, cómo llega la mercadería, como está marcado con amarillo, cómo es que llega la factura del proveedor y se hace el asiento contable, cómo es que prepara el pago y los cheques, cómo es que se hace el cheque y se entrega el cheque al proveedor, y cómo es que se hacen las conciliaciones bancarias por los diferentes pagos. Creo que por aquí nos hemos olvidado algo. Está bien, aquí hay un listado además de qué órdenes de compra están pendientes de pago. Ese es un flujograma. ¿Qué es un flujograma? En realidad, ¿no? Un flujograma no es otra cosa que son diagramas donde se emplean símbolos gráficos, que representan pasos, etapas en un proceso
y que permite describir la secuencia de los diferentes pasos o etapas. La simbología es convencional. Ustedes pueden crearse su propia simbología, como ha sido en este caso, ¿no? Aquí he preparado una simbología, le he puesto un color cualquiera y dije, a ver, haré un diagrama de flujo de despertar e ir al trabajo, o un diagrama de flujo de cómo la paso el día. Entonces, aquí tengo cómo despierto, cómo me visto, luego preparo el desayuno, voy a trabajar, regreso para almorzar, ¿no? Vuelvo al almuerzo, vuelvo a la casa, en la tarde ceno, ¿sí? Me desvisto y duermo. Es si pasa un día, por decir, un día común. Este es un diagrama de flujo conocido como diagrama de flujo resumido. La simbología yo me he inventado. Puedo tener diagramas de flujo detallados. Por ejemplo, un diagrama de flujo de cómo prepararme el desayuno. Entonces, este podría ser el diagrama de flujo de cómo me voy a preparar el desayuno. Estoy desagregando este que tenía aquí y lo estoy poniendo como diagrama de flujo detallado. Entonces digo, para preparar el desayuno, lo primero que hago es hervir el agua. Saco la taza, ¿no? Incluyo café. Echo agua hervida. ¿Ok? Le adiciono azúcar. Pruebo el café. De hecho, pruebo el café porque está con agua hervida. Tengo dos opciones. Uno, que está moderadamente caliente y tomo el café. Pero si no, si está muy caliente, digo, grito, ¡au! Y coloco hielo para enfriarlo y después tomo el café. Entonces, ese es un diagrama de flujo que podía haberlo tomado de aquí también, completar y decir, claro, si le pongo el azúcar, ya estoy satisfecho, entonces también tomo el café. Ese es un diagrama de flujo detallado. Repito, las simbologías y las formas hay muchas, todas son válidas, algunas son simplificadas, algunas son muy detalladas. El que hace un rato hemos visto, que es este de aquí, es muy detallado. Es un diagrama de flujo horizontal. Lo que sí, con el diagrama de flujos, ustedes deben entender el proceso. Si se han olvidado, sacan el diagrama de flujo y nuevamente lo miran. Y ¡puc! Rapidito reconocen, sí, aquí hay 4 personas que participan y esta es la manera en que se logra el pedido de la compra y hasta que llega la mercadería, y si llega la mercadería, hasta el registro contable. Todo está en este mapita, ¿ven? Entonces, no tienen que estar leyendo todo el manual. El diagrama de flujo está describiendo todo el proceso. Entonces, por eso dice, los diagramas de flujo favorecen la comprensión del proceso. Los diagramas de flujo reemplazan varias páginas de texto. Eso es eficiencia, porque si no, a cada rato leer como una especie de libro es hasta aburrido.
el mapa es visual, permite identificar los problemas y la mejora en los procesos. Es realmente una herramienta excelente para que los miembros del equipo desarrollen la tarea de auditoría. Esto debe estar documentado mediante narrativas o mediante flujogramas. ¿Sí? Hay diferentes tipos. Este, por ejemplo, es un diagrama de flujo medio detallado. Fíjense, igualito como hace un rato vimos, con otra simbología, dice, esta es la orden de compra, el departamento de embarques y el procesamiento de datos hasta la recepción. ¿Ok? Ese es un diagrama de flujo. Este que hace un rato lo hemos descrito es otro diagrama de flujo, ya lo hemos visto, detallado y horizontal. Este es un diagrama de flujo vertical o combinado entre horizontal y vertical. Los departamentos, si se dan cuenta, están aquí a la izquierda. ¿Ok? Y la descripción de qué es lo que se hace está ahí dentro de cada uno de los diagramas. Interesante. Igual va desde el momento en que se hace el pedido de venta hasta el registro, y esto nos permite identificar los controles, los registros, los archivos, las personas, para evaluar y decir si esta empresa tiene controles y lo voy a probar. Preguntas. Bien, no hay preguntas, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ver la simbología. Convencionalmente voy a quedar con ustedes con una simbología, con esa que tenemos de diagramas de flujo detallados, símbolos. Símbolos de diagramas de flujo. Estos van a ser los símbolos que nosotros vamos a utilizar, que lo pueden encontrar en el libro de Skinner y Andersen. Estos símbolos son muy antiguos, se pueden actualizar también, ¿no? Pero deben ser los diagramas de flujo que han tenido mayor éxito para propósitos de contabilidad y auditoría. El libro de Skinner y Andersen estaba en la biblioteca, ¿no?, de la casera, allá en La Montes, pero yo entiendo que estaba tan viejo porque lo hice utilizar tanto que ya era un trapiche. Ojalá todavía exista por lo menos una copia. Y sin embargo, es esto que tienen aquí ustedes. Voy a tratar de buscar los símbolos en... Aquí están. En PowerPoint. Ahí está, lo mismo. Símbolos de diagramas de flujo. En todo caso, como hemos visto nosotros en la introducción, estos nos van a servir para diagramas de flujo horizontales y que van a ser flujos detallados. El primer símbolo va a ser este rectángulo que simboliza un documento.
Y este rectángulo es chiquitito por si acaso, no es como los diagramas de flujo que hacen los ingenieros de sistemas. Esto es máximo, debe trazarse como si fueran unos 6 cuadraditos. A ver, voy a ver un cuaderno si tengo a la mano. 6 cuadraditos pequeños de un cuaderno. ¿Ok? Eso es, para que ustedes se den cuenta de la dimensión. Simboliza un documento. Este documento puede ser, por ejemplo, una factura, ese documento puede ser una orden de compra, una nota de envío, puede ser una nota de emisión, puede ser una papeleta de pago de sueldos. Bueno, eso pueden ser muchos documentos, pueden ser un contrato, cualquier documento. ¿Ok? Cuando ese documento está marcadito con color negro, aquí, fíjense, lo he marcado. Cuando está marcado aquí, eso se llama preparar el documento. Por eso es que hace un rato les decía, para mí era fácil leer en esto que hice, y les decía, en el departamento de compras se prepara una orden de compra. ¿Por qué dije se prepara una orden de compra? Se prepara, dije, porque está este simbolito aquí, marcado con negrito. Por eso dije, se prepara. ¿Ok? Entonces, esto de aquí me simboliza la preparación del documento. Cuando saco una copia adicional del documento, por alguna razón, una fotocopia, por ejemplo, le saco una fotocopia, entonces hago una simbología parecida, pero con línea punteada. Cuando el documento está producido por el computador, con un sistema, a través de un programa, se imprime y eso es un documento o un reporte producido por el computador. Si es que se tiene una información de control, un listado de excepciones, una tira de computadora, de calculadora, etcétera, el símbolo es este. Esta raya, esta que está aquí, con una flechita, significa flujo físico. Es un traslado físico. Hace un rato lo hemos visto. Se los muestro nuevamente. Aquí, fíjense, esta orden de compra, copia número 2, que estaba en el departamento de contabilidad, físicamente se lo está llevando hasta
el departamento de compras. O esta copia 2 de la orden de compra del departamento de compras ha ido al departamento de contabilidad. Físicamente hubo una transferencia, que hay varios flujos físicos. Eso es lo que tengo aquí. Flujo físico. Esta es una terminal de pantalla de video. O sea, nuestro monitor. Este es el teclado. Cuando un documento sale del flujo, esto se llama terminal. Aquí teníamos una o dos terminales, creo, en el anterior ejercicio que estamos haciendo. Aquí, ¿no? Decíamos, ¿qué pasa con el cheque? Ya está hecho el cheque. Entonces, aquí está el cheque y ¡zas! Se va al proveedor. Eso se llama terminal. ¿Ok? Cuando tienen ustedes aquí un archivo permanente, aquí está. Este es el símbolo, un triangulito chiquitito que puede ser un archivo numérico, alfabético, ¿sí? O puede ser cronológico. Si el archivo no es permanente, sino es momentáneo nomás, entonces simbolizamos con un rombito chiquitito, que puede ser alfabético también, archivo numérico, o puede ser cronológico. Cuando dos documentos se juntan, entonces se anexa con este simbolito. En todo lo que aquí veíamos en esto, por ejemplo, fíjense, aquí hay un archivo temporal. Aquí hay un archivo permanente. Aquí hay un anexo. Se junta el vale de entrada azul con la orden de compra que se tiene. Por aquí debe haber otro anexo, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, la relación de cuentas por pagar se anexa a todo el vale de entrada y se hace un paquete grande. Eso significa esto que se llama anexar. En algún caso, algún documento se destruye. Es un cuadradito bien chiquitito, negrito. Eso es destruido. Veamos si tenemos un caso aquí. Aquí, cuando hemos hecho este diagrama de flujo, cuando hemos revisado este diagrama de flujo, por ejemplo, ¿no? Una vez que la orden de compra se utilizó en el departamento de contabilidad, esa orden de compra número 2 se lo devuelve al señor Landover en el departamento de compras y el señor Landover lo destruye, lo tira, lo rompe, lo tira al basurero. Eso significa. Si es que un documento es inicialado, se pone la mosquita, va un cuadradito en el documento. Si se firma, va otro cuadradito con una F. Veamos nuevamente aquí. Si se tiene un cheque, listo. El cheque, decíamos, el cheque se va. En este diagrama de flujo teníamos eso. Y si está listo el cheque,
Aquí se preparó el cheque, ¿no ve? Junto con los documentos se va al contralor y el contralor, fíjense aquí un cuadradito, firma el cheque. Eso es. Esta F es la firma. Cuando es que se tiene un registro? Un registro es así. Pero si el registro es de doble partida, tiene el debe y el haber, entonces se marca con negrito aquí. No sé si en este diagrama había un registro. Vamos a ver. Porque no hay un registro aquí. ¿No? Solo hay un registro, pero no de doble partida, fíjense. Pero no, que no tiene el debe y el haber, es un simple registro. Pero si fuese el libro mayor, por ejemplo, el libro mayor estaría simbolizado por este símbolo. Si es que es un comprobante de diario, es un redondito, que es fuente de registro en el mayor. Finalmente, estos son puntos de inicio y estos son conectores. Aquí ha habido muchos puntos de inicio. Por ejemplo, aquí hay un punto de inicio cuando se pide la compra. Aquí hay otro punto de inicio cuando es que se recibe la mercadería. Es otro momento físico en el tiempo. Aquí hay otro momento físico cuando se recibe la factura del proveedor. ¿Ok? Hay 3 momentos en este diagrama. Pueden haber muchos más dependiendo de los diagramas de flujo. Preguntas. Necesito que esto lo aprendan de memoria. Por lo tanto, esto que tengo aquí en... ¿Dónde está? Lo teníamos aquí. Aquí, estos símbolos de diagrama de flujo, lo voy a salvar en mi escritorio. ¿Dónde está? En mi computadora. Pero no encuentro dónde. Aquí como descargas lo voy a poner. O en el desktop, a ver. Diagramas de flujo, lo estoy salvando. Y abro el Facebook. Busco la materia de auditoría financiera. Los archivos, subir archivos. Y donde está símbolo de diagrama de flujo, abro. Ahora sí, ya está listo, ya está publicado, ya lo tienen ustedes. ¿Preguntas? No hay preguntas, por lo tanto terminamos la sesión y cuidado, las preguntas las voy a hacer yo o voy a tomar los exámenes que correspondan en las siguientes clases. Estarán estudiando, ya hemos visto mucho. Ya este fin de semana me voy a dar tiempo para preparar los exámenes y si es que me animo, el día lunes podría tomar el examen. De todo lo avanzado. Ok, muchas gracias. No hablan mucho, no preguntan nada. Me preocupa eso, pues eso quiere decir que no están estudiando. Porque las guías debían estar bien leídas de memoria. Pero bueno, ya es cosa de ustedes. Que estén bien.